Grabar. Bien, les quería comentar en primer lugar que, dadas las nuevas directivas que fuimos recibiendo por parte de las autoridades académicas de la Universidad Popular, en base también a directivas que ellos también van recibiendo del Ministerio de Educación, en principio nuestro cuatrimestre estaría terminándose en la semana del 10 de julio, ¿sí? Con lo cual nos lleva a nosotros a, dentro de 2 semanas, ya terminar las clases, al menos de este primer cuatrimestre. En el marco de ese cierre de cuatrimestre se nos ha solicitado que los docentes que ya veníamos teniendo algún tipo de actividad con los alumnos, realicemos alguna actividad adicional o bien alguna actividad integradora. Por eso, nosotros igualmente ya teníamos prevista esta actividad para realizarla y presentarla efectivamente el día 8 de julio, ¿sí? En el día de hoy vamos a comenzar a trabajar lo que va a ser el trabajo práctico número 3, en el cual ustedes van a continuar trabajando con las organizaciones que ya eligieron desde el comienzo, y vamos a empezar a ver cada uno de los temas que están relacionados a lo que es ese trabajo, ¿sí? Algunos temas ustedes ya los vieron, algunos hemos desarrollado incluso juntos, y otros tal vez no lo hayan visto o les suene conocido, pero hoy les vamos a tratar de dar un pantallazo lo más amplio posible, ¿sí? En estas 2 horas que tengamos aproximadamente de clase. La pregunta puntual no tiene que ver con nuestra asignatura, sino con administración estratégica, en donde les quiero preguntar si todos pueden el día de mañana, alrededor de las 14 horas, tener la posibilidad de recuperar la clase que no dimos ayer. Todos pueden en ese horario, todos pueden el día de mañana, todos pueden en ese horario. ¿Alguno tiene alguna actividad por la cual no pueda estar presente? En mi caso yo no tengo inconveniente, profe. Bien. Yo en mi caso, hola ¿Serían las profe, 2 buenas horas, tardes. profe? Sí, en principio son las 2 horas. Perdón, estaba hablando Alexis y justo se superpuso ahí. Sí, Aranda. Sí, me preguntaba si vamos a dar las 2 horas. No, eso le preguntó Alexis. No, yo le estaba por decir que yo sí tengo inconvenientes, o sea, tengo un par de actividades que hacer. Más mañana que no tenemos facultad, pero de última, si va a grabar la clase, me actualizo con la clase, o sea, la miro a través del aula nada más. O no sé si va a dar alguna actividad o algo, pero... Vamos a comenzar con la unidad número 3. La idea es que todos puedan, digamos. No es mi idea perjudicar a algún alumno en particular, ni mucho menos. Sobre todo aquellos que no están todavía presentes aquí en el aula, digamos, ¿sí? Alexis, perdón, ¿tu pregunta tenía que ver solamente con las 2 horas o estabas Sí, preocupado por otra cosa? porque sí, estaba preocupado porque yo a las 3:30 suelo ir a trabajar, digamos, los días que no tenemos facultad. Pero igual, esa 1:30, digamos, voy a poder. Bien. Y el día viernes, ¿cómo les queda a ustedes? ¿El día viernes tienen clases? ¿Cómo está estructurado su día? También en el mismo horario, de 2 a 4, por ejemplo. Profe, a mí me quedaría mejor el viernes. O sea, no sé qué opina el resto, pero en mi caso, por lo menos. Nosotros tenemos clase a las 5, me parece, recién el viernes. A las 5. Bien. ¿El resto de los chicos qué opinan? ¿Les parece el viernes? ¿Pueden el viernes? De 2 a 4 aproximadamente. Eh, yo opino que sería mejor mañana, porque es mi opinión, porque si no el viernes vamos a estar muy cargados de horarios.
es mi opinión, no sé qué opinan los demás. Yo estoy brindando mi opinión nomás. Sí, profe, para mí también sería mejor mañana. De última, las cosas que yo tengo que hacer mañana las muevo al viernes. Sería mejor mañana también en mi caso. Bien. Alexis, vos que estabas complicado con una actividad, ¿cómo se presenta tu día mañana? ¿O querés que arranquemos media Sí, hora antes, a lo mejor 13:30? sí, igual lo hacemos nomás a las 2 y si están de acuerdo, digamos, y pospongo el horario y voy un poquito más tarde. No es formal, digamos, el empleo, así que no pasa nada. Bueno, por eso, si se te complica o preferís, digamos, también no tengo problema en arrancar media hora antes y lo solucionamos. O incluso a las 1 también no tengo problema. Le pregunto al resto que todavía no brindó mayores opiniones. ¿Les parece el día de mañana, alrededor de las 14 horas, que podamos dar la clase que no dimos el día de ayer? Hola, profe, perdón que recién, no sé, creo que están hablando de lo de la clase, pero recién entré eso. Yo mañana 14 horas, o sea, sí puedo, pero por ahí capaz puedo entrar más tarde porque mi novio trabaja y él usa hasta las 1:30, 2 la computadora, depende cuando se desocupe, digamos, o sea, no tiene horario. Perfecto. Nahuel, Paola, ¿les parece bien mañana a las 14 horas? En mi caso, profe, yo no tengo problema. Bueno, No, profe, no habría inconveniente. bueno. Jimena, vos, ¿cómo te queda mañana entonces? Jimena. Agustín, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Profe, se me cortó. Sí, no sé si llegaré en punto mañana, pero sí puedo igual entrar. Ah, perfecto, no hay problema que se puedan demorar unos minutos, así que no estamos tomando estrictamente asistencia en ese sentido, así que no hay inconvenientes si tienen que entrar, como el caso de Agustina, un poquito más tarde, ¿sí? Agustín, buenas tardes. Quería comentarte que estamos hablando con el resto de los compañeros acerca de recuperar nuestra clase de Administración Estratégica que no vimos el día de ayer, el día de mañana, jueves, de 14 a 16 horas aproximadamente. ¿Te queda bien ese horario o tenés algún inconveniente? Sí, profe, creo que 15 minutos antes me voy a tener que desconectar nomás porque le tengo que prestar la computadora a mi mamá. Pero sí, hasta de 14 a 15:45 más o menos puedo. Perfecto. Bueno, quedamos mañana entonces de 14 a 16. Si por ahí quieren modificar el horario y hacer el comienzo media hora antes o media hora después o unos minutos antes, 15 minutos antes, 15 minutos después, no hay ningún problema, me lo plantean por el grupo de WhatsApp y lo volvemos a conversar, ¿sí? Bien, todos tienen acceso allí al aula virtual. Sí, profe, en mi caso. Bien. Agustín, perdón, no, Alexis, ¿serías tan amable de leerme el trabajo práctico número 3, cada una de sus consignas? Sí, ahí lo leo.
Dice trabajo práctico número 3, sobre la base de la organización elegido, los alumnos en forma grupal deberán desarrollar las siguientes consignas. 1. Realizar una investigación bibliográfica respecto al diagnóstico organizacional, indique de qué se trata y cómo puede desarrollarse el mismo. ¿Sigo leyendo las demás, profe? Un segundito así. ¿Qué recuerdan ustedes de lo que era un diagnóstico organizacional? ¿Para qué servía? Es para hacer un análisis de cómo se encuentra la empresa en el momento, desde los diferentes puntos y perspectivas. Nosotros habíamos hecho en primer año, si no me equivoco, de una empresa, más en general. Fue puntualmente dentro de la asignatura de prácticas 1 el primer trabajo que ustedes hicieron, y allí ustedes lo que hicieron fue ir a la organización que trabajaron en esa asignatura y realizar un pequeño diagnóstico en función a algunos elementos que yo les, de alguna manera, determiné que ustedes investiguen, ¿sí? Pero fundamentalmente, el concepto del diagnóstico es el de obtener una información confiable, precisa, lo más detallada posible del estado en el que se encuentra la organización, ¿sí? De manera tal de que sobre la base de dichos elementos encontrados, relevados, detectados, la organización pueda establecer previsiones de futuro o pueda, a partir de allí, confeccionar una planificación que le permita, de alguna manera, dirigirse hacia ese objetivo u objetivos que la misma tiene. Entonces, yo en aquel momento les hacía la analogía con el doctor, con el médico, ¿sí? Cuando ustedes se iban al médico y el médico los revisaba. Ahora, existe un elemento de punto de partida que es el ideal, ¿sí? Lo que la organización desea ser o quiere ser de alguna manera. Y después existe otro elemento que es lo que la organización es hoy en día. A partir de eso puede producirse una cierta brecha, ¿sí? Voy a avanzar un poquito y ya vamos a meternos en esos temas que corresponden a los que ustedes visualizaron a continuación. Yo en aquella actividad que ustedes hicieron les había señalado simplemente que investiguen sobre 3 ramas de una organización que tenían que ver con las finanzas, los recursos humanos, ¿sí? Y la comercialización de la organización. En este caso, acá nosotros vamos a hacer un estudio un poco más amplio de la organización, ¿sí? Por lo tanto, nosotros sabemos qué es lo que queremos ser como organización. ¿Dónde está eso? ¿Está en algún lado escrito? En la misión, en la visión, en la misión. ¿En algún otro lado está escrito o establecido, en todo caso? ¿Podría ser en el manual de misiones y funciones o no? ¿Qué es lo que me va a determinar el manual de misiones y funciones? Evaluar cuáles serían los objetivos a alcanzar y a partir de ahí establecer las actividades a llevar a cabo para alcanzar esos objetivos. Sí, está bien, pero eso en el marco de ¿qué? De un concepto que es la estructura orgánica. Es decir, ese manual me va a reflejar el qué debe hacer un puesto de trabajo, una unidad organizativa en este caso, ¿sí? No me está hablando de toda la organización. Por supuesto que los manuales a los cuales podemos referirnos en ese caso para toda la organización pueden ser los objetivos generales de la organización y luego específicos de cada área o sector en particular, ¿sí? Los valores
que tiene la organización, sus componentes filosóficos, por ejemplo, también. Y así podemos encontrarnos con otros elementos, como por ejemplo sus políticas, determinados programas, etcétera, que van a ser los que de alguna manera van a determinar el qué quiere ser la organización, ¿sí? Ahora, por supuesto que en el marco de lo que es la actuación de la organización en el medio en el que se desarrolla, pueden existir naturalmente que distintos elementos que puedan mejorar lo que la organización quiere ser o incluso algunos perjudicarla, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la organización se puede ver disminuida en sus habilidades, en sus ventajas competitivas, disminuida naturalmente en sus fortalezas. En ese sentido, entonces, lo que debe ser la organización, que es fundamentalmente todos estos elementos que nosotros los definimos desde el punto de vista conceptual y que luego en la práctica vemos si se materializan o no, es lo que nos va a determinar si nosotros estamos yendo por el buen camino o no, o nos estamos desviando. Y si nos estamos desviando, ¿qué tanto nos estamos desviando? Entonces, por eso el análisis, el análisis que llevamos adelante a través del diagnóstico nos permite analizar a toda la organización. Y cuando nosotros decimos toda la organización, son todos los elementos que forman parte de la misma, sus distintas áreas, sus distintos procesos, sus distintos componentes, los distintos productos y servicios, las formas en las que ese producto o servicio se comercializa, se financia, se entrega al cliente, la logística, etcétera, etcétera. Fíjense que ahí todos los elementos que están mencionados en esta diapositiva son los más relevantes, pero dentro de cada uno de ellos, si nosotros nos centramos, por ejemplo, en la logística, ¿qué vamos a analizar en la logística? El tiempo de reparto, por ejemplo, de la mercadería, la cantidad de accidentes de tránsito que tienen los vehículos de la empresa cuando salen a repartir las mercaderías en un periodo de tiempo. El tiempo que pierde la empresa, ¿sí?, por no tener un vehículo disponible a tiempo, por ejemplo, cuando sale de servicio por mantenimiento. Las distintas multas que les hacen a los distintos choferes. Por ejemplo, también el estado en el que se encuentran las rutas y caminos que la organización utiliza para distribuir sus mercancías. Y así sucesivamente. El costo, naturalmente, de esa logística desde el punto de vista del sueldo de los choferes, el mantenimiento de los vehículos, el costo del combustible, por ejemplo, los distintos servicios que se tienen que abonar durante la transferencia de mercaderías, como por ejemplo peajes, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, cada uno de esos componentes va a tener, a su vez, distintos elementos que van a ser necesarios analizar. Entonces, el diagnóstico nos va a permitir a nosotros hacer un análisis integral de la organización, ¿sí? ¿Se acuerdan más o menos de esto? ¿Se van acordando más o menos de esto? Sí. Acá es importante saber, esta diapositiva que yo armé para esta clase, simplemente, lo que busca es de alguna manera refrescarles a ustedes los conceptos. Dentro de la carpeta de bibliografía que ustedes tienen de nuestra asignatura, he incorporado algunos materiales adicionales para este trabajo en particular, ¿sí? Así que allí pueden ir buscando información sobre lo que representan los temas que trata este trabajo práctico en particular. Y por sobre todas las cosas, esto lo he dicho el primer día, pero lo vuelvo a repetir ahora que estamos avanzando en los distintos trabajos que ustedes van haciendo. En lo que representan cada uno de los temas que nosotros vamos a ir viendo a lo largo del año, en esta asignatura, los distintos trabajos prácticos que ustedes van a ir haciendo van a alimentar
a los siguientes. Por lo tanto, el hecho de que ustedes hayan hecho el primer trabajo, el segundo trabajo, en el cual hayan presentado la misión, la visión, los valores de la organización, los objetivos, si desarrolla actividades vinculadas a la creatividad, la innovación, si lo hace, si no lo hace, de qué manera lo hace, si la organización aprende o no de sus errores y los capitaliza o no, o siempre está cometiendo los mismos errores, todos esos elementos que formaban parte del trabajo práctico anterior, por ejemplo, van a servir en parte también para él. Así que muchos elementos que ustedes hayan analizado y desarrollado en el trabajo anterior, aquí los van a tener que profundizar, ¿sí? Y lo mismo les voy a volver a repetir para los siguientes trabajos, ¿sí? Para el trabajo práctico número 4, naturalmente van a tener que tener en cuenta el 1, el 2, el 3, y tomar de cada uno de ellos lo necesario para empezar a armar el 4, ¿sí? Así que la cadena de integración de los conocimientos se va dando de trabajo práctico en trabajo práctico, ¿sí? Esto lo señalamos el primer día y lo vuelvo a señalar y lo voy a seguir señalando en las siguientes clases porque es importante que ustedes tengan en claro esto, ¿sí? Entonces, el diagnóstico, por supuesto, tiene distintas etapas. En alguna bibliografía ustedes pueden encontrar alguna etapa adicional, pueden encontrar con un nombre distinto también, ¿por qué no? Pero en esencia, estas son las 3 etapas que tiene el diagnóstico, ¿sí? Y que son, la primera, la generación de la información, es decir, ir a buscar los problemas donde efectivamente existen de la organización. Los problemas, las situaciones a mejorar, los inconvenientes que pueda presentar la organización sin que necesariamente se traduzcan en un problema. Cuando hablamos de problema, hablamos de la imposibilidad de poder llevar adelante una acción o una tarea. Cuando hablamos de inconvenientes, nos referimos a una dificultad leve, ¿sí?, o moderada para que nosotros podamos desarrollar una tarea, ¿sí? Ejemplo, como en el día de ayer, no tenía luz ni internet para poder dar la clase. Eso es un problema. Ahora, la computadora anda lento porque tiene un problema. Resulta que tiene un virus que no lo puedo sacar. Tiene que venir el técnico y tengo que aprenderla 10 minutos antes. Porque en la lentitud del arranque, sí le lleva 10 minutos terminar de cargar a la computadora. Bueno, eso es un inconveniente, ¿sí? Entonces, las distintas actividades que ustedes fueron haciendo en el primer trabajo práctico, en el segundo trabajo práctico, van a dar pie a esta etapa 1, ¿sí? No estoy diciendo que todos los elementos que ustedes detectaron van a servir para la etapa 1, en gran parte sí, ustedes serán los que van a ir visualizando esto, además de que también, como ustedes van a haber planteado allí, y eso lo vamos a describir en un momento, el punto 4, 5 y 6 está planteado de la siguiente manera. En el punto 4 vamos a analizar la matriz FODA. En el punto 5, consigna 5, analizamos el diagrama de espina de pescado o de Ishikawa. Y en el punto 6 analizamos el diagnóstico organizacional. Por lo tanto, todo lo que ustedes trabajaron en los anteriores trabajos, más todo lo que de las consignas 4 y 5 estén observando, ¿sí?, les va a dar pie para desarrollar esta consigna que se va a transformar en la número 6 cuando ustedes lo apliquen a la organización, ¿sí? ¿Qué van a tener? Van a tener generado un cúmulo de información relevante. Van a tener que organizarla a esa información, la van a tener que procesar, ¿sí? Van a poder sacar estadísticas de la misma, la van a poder ordenar conforme grados de prioridad que ustedes determinen, por ejemplo, o de urgencia para poder resolverlos, o de importancia conforme la relevancia que lo relevado, digamos, tiene para la organización, por ejemplo.
van a ver cómo la presentan también a esa información, ¿sí? Para determinar qué es lo relevante. Y en la etapa tercera van a hacer un análisis e interpretación. Allí van a decir, bueno, para resolver esto es necesario hacer esto, para resolver o atacar esta problemática va a ser necesario hacer esto y consecuentemente implementar esto y así sucesivamente. Es decir, el diagnóstico les va a permitir a ustedes cerrar el trabajo con todos los componentes que detectaron anteriormente, no solo del mismo trabajo, del trabajo práctico número 3, sino también de los anteriores, del 1 y del 2. ¿Sí? ¿Va quedando alguna duda hasta acá? No, profe. Antes de avanzar en lo siguiente, me olvidaba también que este trabajo práctico número 3 tiene la presentación el día 8 de julio, como les decía, que es el último día de nuestro cuatrimestre. La próxima clase, que tengo entendido que va a ser el 1 de julio, vamos a destinarla a que, como hicimos anteriormente, ustedes traigan sus dudas, consultas o todo tipo de inquietud que tengan sobre distintos aspectos que tengan que ver con el trabajo o de alguna consigna en particular que ustedes quieran que la trabajemos puntualmente, ¿sí? Así que ese más o menos va a ser el esquema. En el día de hoy nos vamos a dedicar fundamentalmente a analizar todos los componentes del trabajo, a tratar de evacuar la mayor cantidad de dudas y en función a eso ustedes van a trabajar durante la semana para que todas las dudas que tengan la semana que viene las podamos volver a trabajar, ¿sí? Alexis, ¿podrías seguir con la siguiente consigna? Dice, la consigna 2 dice, investigar acerca de la herramienta FODA, brindar una breve conceptualización de la misma, indique ventajas y desventajas de la misma. Bueno, allí de nuevo, desde el punto de vista conceptual, ustedes van a desarrollar qué se entiende por esta herramienta. ¿Lo han visto en alguna asignatura a esta herramienta? Matar. Sí, pero En administración dimos y Matar el otro día nos explicó más o menos en clase. ¿qué significa más o menos? Porque nos hizo mención del tema y preguntó si alguna vez la dimos bien a fondo, digamos, y como que nos acordábamos de administración del primer año nomás. Y ahí él nos explicó. Bien. ¿Qué se acordaron de administración? ¿En dónde vieron con Matar matriz FODA? No recuerdo si fue en gestión o en proyectos, creo que en proyectos. En proyectos. Es más probable que lo hayan visto en proyectos que en gestión. Si la tienen más o menos clara entonces a la herramienta, ustedes recordarán que esta herramienta tiene o sirve para qué cosa. ¿Qué es lo que nos permite hacer la matriz FODA? Permite evaluar, por ejemplo, el análisis interno, evaluando cuáles son las fortalezas que presenta la organización y en función a eso, por ejemplo, evaluar las oportunidades que se presentan. Y desde el punto de vista de las debilidades, que también son internas, considerar las amenazas y también las oportunidades en las que, por ejemplo, se ve más debilitada la empresa para poder proyectarse. Bien. Podría ser un análisis cruzado entre lo que son las fortalezas y las oportunidades, las debilidades y oportunidades, y a su vez también las fortalezas, oportunidades y fortalezas y amenazas.
En esencia, entonces, la herramienta es una herramienta que me permite conocer el estado de situación de un objeto de estudio, ¿sí? Este objeto de estudio puede ser un producto, un servicio, puede ser una organización, puede ser una sección o área de una organización, hasta puede ser un individuo, ¿sí? Incluso ustedes pueden hacer el propio FODA de ustedes. ¿Alguna vez se ocuparon de hacer un FODA de ustedes? Sí, igual en el primer trabajo práctico, medio que indirectamente lo hicimos, digamos. Esa fue un poco la idea, ¿sí? En ese primer trabajo práctico en donde tratamos de detectar algunas características de ustedes, no hablamos acerca de si eran positivas o negativas, específicamente, por supuesto que del análisis pueden surgir aquellas que naturalmente tienen esas características, ¿sí? De ser positivas o de ser negativas, pero tampoco nunca hicimos un análisis en profundidad para saber qué hacíamos con aquello que era positivo o qué hacíamos con aquello que era negativo. Igualmente, ese primer trabajo nos limitó solamente al aspecto interno del objeto de estudio, es decir, solamente se analizó lo que el objeto de estudio es, ¿sí? Pero no vimos, no analizamos, ustedes no analizaron al menos, qué pasa afuera del objeto de estudio, qué pasa afuera de ustedes. Por ejemplo, en el caso de que ustedes fuesen el objeto de estudio, ¿sí? Como individuos. Entonces, la matriz FODA es una matriz que se plantea en 4 cuadrantes. Estos 4 cuadrantes comprenden a cada una de las siglas de la matriz que se llaman fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Las dos primeras, las fortalezas y las debilidades, son elementos de orden interno del objeto de estudio, es decir, pertenecen al objeto de estudio. Por el contrario, las oportunidades y amenazas son elementos de orden externo a la organización, por lo tanto no pertenecen a la organización. Y eso es muy importante tenerlo presente, dado que muchas veces cuando debemos empezar el desarrollo de esta herramienta empezamos a decir, bueno, mi fortaleza es esta, pero luego cuando paso a las oportunidades, o puedo equivocarme y plantear una oportunidad, y después muchas veces cuando paso a las oportunidades sigo señalando elementos que pertenecen al objeto de estudio, ¿sí? O pueden ser influidos directamente por él. Entonces, es allí donde vamos a empezar a ver, observar y naturalmente separar a cada uno de estos conceptos. Así como estoy hablando de los aspectos positivos, lo mismo corresponden a los aspectos negativos, es decir, debilidades y amenazas. Entonces, los dos componentes de orden interno son las fortalezas y las debilidades. Los dos componentes de orden externo son las oportunidades y las amenazas. ¿Qué es lo que analizamos en cada uno de ellos? En un ratito se va a cortar, así que volvemos a conectarnos. La fortaleza es todo lo que pertenece al objeto de estudio y tiene un componente positivo. Es aquello en lo que se destaca el objeto de estudio. Es aquellos elementos en los que sobresale el objeto de estudio, ¿sí? Por eso habla de qué es lo que tengo, cuánto tengo, qué tipo de destreza, qué tipo de habilidad tengo yo, qué tipo de equipo, ¿sí? Si soy una organización, cómo estoy organizado, cómo están organizados mis recursos, por ejemplo, cómo son mis sistemas, tengo prestigio en el medio, hay algo que me distingue del resto. Bueno, todo eso van a ser las fortalezas